Bueno, buenos días. Damos inicio al acto de Yom HaShoah 2020 de la Comunidad Judía de Madrid con la interpretación de Eli Eli, compuesta por Hannah Senesh e interpretada por Mercedes Benzaquén. Eli, Eli, shelo yigamer leolam, hachol ve'hayam, yishru shel hamayim, ve'rak hashamayim, tfilat adam, hachol ve'hayam, yishru shel hamayim, ve'rak hashamayim, tfilat adam. Señor, Señor, que no se acabe jamás ni la arena, ni el mar, ni el murmullo del agua, ni el trueno en el cielo, ni la oración, ni la arena, ni el mar, ni el murmullo en el agua, ni el trueno en el cielo, ni la oración. Ve'rak hashamayim, tfilat adam. Desde hace ahora 13 años, Madrid se unió a las numerosas capitales y ciudades del mundo que recuerdan a las víctimas de la Shoah ante un monumento público. Hoy, por las circunstancias que todos conocemos, no nos es posible estar, todos juntos, ante el magnífico monumento a las víctimas de la Shoah, obra de nuestros amigos, el escultor Samuel Naón y el arquitecto Alberto Stissing, en el Parque Juan Carlos I, en el Jardín de las Tres Culturas, junto al excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. No obstante, estamos hoy aquí, 21 de abril de 2020, correspondiente al 27 de Nisan del año 5780, con vosotros para honrar la memoria de los mártires y héroes de la Shoah Belakbura. Esta fecha corresponde a los 77 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Los héroes de este levantamiento, entre ellos Mordechai Anilevich, comandante de la revuelta, Antek Zuckerman, Zivia Lubetkin, Heike Grossman y muchos otros héroes anónimos, se sublevaron y lucharon con el objetivo de morir con dignidad. Mordechai Anilevich, consciente de que se acercaba el final, declaró: «El sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para presenciar la resistencia judía en el gueto en toda su grandeza y gloria». Que su heroicidad quede en nuestros corazones para siempre. Su gesta nos convoca a no olvidar, a honrar y mantener viva la memoria de las víctimas del nazismo, así como para luchar contra toda forma de antisemitismo que aún hoy resurgen en nuestros países ante la indiferencia de muchos. También queremos manifestar nuestro reconocimiento y admiración a los supervivientes que tuvieron la fuerza y el coraje de testimoniar su sufrimiento durante los terribles años del horror nazi. En estos días, cuando salimos a nuestras ventanas a las 8 de la tarde a aplaudir a nuestros médicos y equipos sanitarios, recordamos en especial a los médicos judíos de los guetos que nunca se rindieron y siempre intentaban ayudar y consolar.
la memoria en especial en ellos que no perdieron la esperanza. Estamos aquí para transmitir a la sociedad y a las futuras generaciones la importancia de honrar a aquellos que ya no están con nosotros y prometer las palabras inmortales: nunca más. A continuación, don León Benelvas, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, nos dirigirá unas palabras. Querido Cajal, en primer lugar, disculparme si no estoy en esta conexión en directo. Como todos, desde mi confinamiento, espero en primer lugar desearos que estéis bien, con buena salud, recuperados, y un abrazo fraternal a quienes padecéis en estos días difíciles situaciones extraordinarias o habéis perdido a vuestros seres queridos. En esta ocasión nos reunimos de nuevo el 27 de Nisán, el primer mes del calendario judío, el mes que da comienzo a la cuenta mensual e indica el florecimiento de los árboles. Y en este día es para recordar a las víctimas de la Shoah, un crimen cometido contra los judíos por sus diferencias, pero que está fuera del umbral de cualquier crimen hasta entonces cometido. Nada es comparable a la Shoah, porque no se trató del terrible dolor de una guerra, ni del miedo de una pandemia, de un terremoto o de una catástrofe de cualquier otro tipo. Se trata del mal absoluto puesto al servicio de una eficacia fría y burocrática con el fin de acabar con todo un pueblo. Vieron a los judíos como otro, fuera de la especie humana. Nunca jamás se dio en la historia un acontecimiento como este. Y si estamos aquí y si queremos recordar a las víctimas, es para que jamás vuelva a suceder. Pero para eso, para que ni judíos ni gitanos ni ningún colectivo sea exterminado, es necesario reaccionar a tiempo. Que nuestro sistema sea capaz de atacar inmediatamente a las células contaminadas y dañinas, que pueden engañar a nuestros sistemas de defensa, porque si no, volverá a suceder. No me cansaré de repetir que una democracia no es por sí sola capaz de parar a los totalitarismos. Alemania tenía en la República de Weimar el sistema democrático más equilibrado y avanzado de Europa. Era la nación con más premios Nobel y en tan solo 3 años, el Partido Nacional Socialista pasó de ser casi extraparlamentario a ser el primer partido del Parlamento alemán. Por ello, es importante los recursos que dedicamos a la enseñanza, investigación y divulgación de la Shoah, para minimizar las probabilidades de repetición. El recuerdo, escuchar las voces de las víctimas, que por el paso del tiempo nos van dejando, conocer la historia, iniciar el inicio, analizarlo, cómo comienza, cuándo, cómo el primer miedo, primero el miedo y luego el pánico se apodera de las mentes para volverlas egoístas, sin tener en cuenta que con los totalitarismos no hay límites y que tú puedes ser la siguiente víctima. Lo peor fue la buena gente, que no hizo nada o que se apresuró a obtener beneficios de la discriminación de sus amigos.
profesores de universidad que se quedaban con la plaza de su maestro judío, médico que encontraba plaza en hospitales y se promocionaba porque al médico judío no le dejaban, le impedían atender a pacientes no judíos, vecinos que se quedaban con las casas de sus amigos judíos. Porque el mal también estaba en estos gestos y aceptaciones, aunque fuesen en interés propio. El no querer defender activamente la civilidad, aunque eso implicase la renuncia a un beneficio a corto plazo. Pero hoy recordamos, y lo hacemos en el mes de Nisan, un mes en el que surgen los brotes y florecen los árboles. En estos días, precisamente, me gustaría que recordemos con esperanza. Señalemos unas palabras del rabino Sachs, que fue rabino jefe del Reino Unido y de la Commonwealth. Habla sobre muchas víctimas y dice: de alguna manera han conservado su legado de esperanza. Es fácil apreciar la diferencia entre el optimismo y la esperanza en estos sobrevivientes. El optimismo es la creencia en que las cosas irán mejor. La esperanza es la creencia en que podemos hacer las cosas mejor. El optimismo es una virtud pasiva. La esperanza es activa. La valentía no es necesaria para el optimismo, pero es esencial para la esperanza. Os envío un abrazo y un mensaje de esperanza. Seamos activos en el recuerdo y valiente con las acciones. Finalmente, quisiera agradecer al excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, que como alcalde haya vuelto a asistir, esta vez virtualmente, después de 4 años de ausencia de nuestra primera autoridad municipal en el día de la Shoah. Aprovecho esta ocasión para agradecerle en nombre de nuestra comunidad judía de Madrid su gestión en estos días tan difíciles que estamos viviendo. El año que viene, con favor de Dios, volveremos a estar juntos presencialmente en este acto de Yom HaShoah. Y decía que a continuación invitaremos al excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a dirigirnos unas palabras. Este año no podremos conmemorar de forma presencial, como tantos años, en el Parque Juan Carlos I el Yom HaShoah, por tanto el levantamiento del gueto de Varsovia de hace 75 años. Un levantamiento que ejemplificó la resistencia de la dignidad humana frente al totalitarismo y que es una inspiración, tantos años después, para precisamente tener la resistencia frente a ese enemigo invisible que en estos momentos es el coronavirus. Fue un ejemplo para las generaciones venideras de que nunca hay que doblar el pulso en la resistencia frente a aquellos enemigos que pretenden acabar con nuestra dignidad, con nuestra condición humana. Por tanto, el año que viene estoy seguro de que volveremos a acompañaros en el Parque Juan Carlos I, pero que no podamos hacerlo de forma presencial no quiere decir que no lo podamos conmemorar, que no podamos recordar a aquellos héroes, que no nos puedan servir de inspiración y ejemplo también para afrontar las dificilísimas circunstancias que hoy aquí estamos teniendo en la ciudad de Madrid. El Yom HaShoah, tengamos el homenaje presencial o no lo podamos tener, permanecerá siempre en nuestro espíritu y en nuestro corazón. A continuación, escucharemos a la excelentísima señora doña Rodica Radian Gordon, embajadora de Israel en España, dirigirnos unas palabras. Queridos miembros de la comunidad,
Este mes de Nisan conmemoramos dos acontecimientos fundamentales del pasado y de la historia contemporánea que han forjado al pueblo judío. Pesaj, momento en la historia en el que por primera vez se consolidó el pueblo judío, y el Día del Recuerdo del Holocausto, el acontecimiento más traumático de la historia moderna del pueblo judío. El 26 de Nisan empezó el levantamiento del gueto de Varsovia, que simboliza el heroísmo judío de enfrentarse a los nazis desafiando toda lógica y sin ninguna posibilidad de éxito. La conmemoración este año es bajo el marco de los judíos que habían salvado judíos. El hecho de que judíos eligieron poner sus propias vidas en riesgo para salvar a otros judíos en tiempos en que la vida judía no valía nada es otra manifestación de heroísmo. Individuos y organizaciones en diferentes partes de Europa bajo la ocupación nazi se involucraron en salvar niños de los guetos, mandar alimentos, pagar rescate y ayudar en otras formas para salvar vidas. Desafortunadamente, una buena parte de estos intentos no fueron efectivos, pero todos constituyen la muestra más noble del dicho Kol Israel arevim ze laze. Todos estamos comprometidos con la solidaridad judía. Mientras más nos alejamos de la Shoah y más disminuye el número de los sobrevivientes, crece la importancia de tener registro de sus testimonios directos, así como la de recuperar el nombre de las víctimas, su identidad personal, para así desafiar desde el presente la deshumanización a la que los quiso condenar el nazismo. Esta labor, además del estudio riguroso del Holocausto, es una de las principales tareas del Instituto Yad Vashem. Titánica labor que no solo tiene importancia para la memoria histórica del pueblo judío, sino que contiene significados universales y lecciones que nos afectan a todos. Viviendo estos tiempos de pandemia, la solidaridad humana destaca en diferentes formas. El compromiso de los científicos de juntar esfuerzos para lograr medicamentos y vacunas en el mínimo tiempo posible nos inspira a todos. Y la reflexión en la Shoah y el heroísmo judío nos inspira aún más a creer en lo bueno y noble que existe en cada uno de nosotros. Escucharemos a continuación la plegaria El Malé Rahamim, Dios misericordioso, y su traducción al español a cargo del rabino principal de la comunidad judía de Madrid, don Moshe Ben Daan. Plegaria para elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Malé Rahamim, Shochem Bameromim, Amse ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם, ברור שכל העם בישראל ובגולה מתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם. לכן ברחמים אז תראה בסתר כנפיך לעולמים ושרור בצרכים נשמותיהם וגם עדן אדוני נחלתם ארץ אל תכסה דמם ותשתול יפעקתם וינוחו בשלום על משכבותם
reposo en el reino celestial, entre los justos y los puros que brillan resplandeciente, a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos, hombres, mujeres y niños, que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia. Descansen en paz y todos los presentes diremos amén. A continuación, el señor don Miguel de Lucas, director general de Centro Sefarad Israel, nos dirigirá unas palabras. Queridos amigos, quiero agradecer a la comunidad judía de Madrid y a su presidente, don León Benelvas, la posibilidad de dirigirme a vosotros en un día tan especial como es Yom HaShoah. Un día además de recuerdos entrañables para todos nosotros en los muchos años que nos hemos encontrado en el Parque Juan Carlos I, junto a esa maravillosa escultura de Samuel Nahom, que siempre admiramos cada vez que la vemos por su creatividad, por su fuerza. Contaros además un recuerdo personal que igual algunos no conocéis, de una persona de la comunidad judía de Madrid que ya no está con nosotros. Varios años, en varias ocasiones, Maurice Querub me llamaba por teléfono unos días antes de Yom HaShoah y me decía: hay que ir a ver los árboles, porque las ramas han crecido y tapan el monumento. Y íbamos a ver al concejal, conocido nuestro, y siempre le decíamos con gran respeto, dice: hay que respetar el monumento y hay que cortar las ramas. Es una cosa extraordinaria de una persona como Maurice que estaba en esos pequeños detalles de que el monumento estuviera cuidado y el acto Yom HaShoah tuviera toda la seriedad y el esplendor que necesitaba. Pero hoy no nos toca ir al Parque Juan Carlos I. Hoy nos toca quedarnos en casa. Vivimos circunstancias diferentes. Hoy conmemoramos un Yom HaShoah de otra manera, como no lo habíamos hecho hasta ahora. Y esto me lleva a una reflexión que en otras ocasiones he hecho respecto a la memoria del Holocausto, y que sería la siguiente. Algo así como la imprevisibilidad de la desgracia. Si tomáramos un judío de principios de siglo, o incluso un judío de los años 20, o incluso un judío que está padeciendo ya las medidas antisemitas del régimen nazi, y le dijéramos lo que iba a pasar poco después, probablemente no nos creerían. Dirían que las desgracias no pueden llegar a ese extremo. Ese es el extremo de la desgracia, la Shoah. De alguna manera nosotros estamos viviendo una desgracia, a otra escala, en otro ámbito, por supuesto. Pero estamos viviendo nuestra propia experiencia generacional, probablemente de las más duras que hemos tenido que pasar como generación. Y tanto de esa escala máxima, que es la Shoah, como de esta escala diferente, que es la crisis del coronavirus, tenemos que sacar enseñanzas. Y yo creo que la enseñanza principal es que a veces nos hemos acostumbrado demasiado a que nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros privilegios, nuestra manera de vivir, nuestro patrimonio, son terreno conquistado. Que la historia no va a cambiar, porque ya hemos avanzado hacia un grado de libertad y de calidad de vida al cual ya no podremos renunciar y no podremos siquiera perderlo. Pues la enseñanza de ambos hechos históricos es la misma, la absoluta imprevisibilidad de la historia. Porque podemos, evidentemente, hacer todo lo posible para preservar ese modo de vida, esos derechos, esas libertades, pero sabemos que al final hay algo extraño en la historia, hay un soplo, digamos, de imprevisibilidad, que algunos llaman el destino, otros llaman la providencia. Los griegos le llamaban las moiras, que eran unas mujeres que hilaban unas cuerdas y que las cortaban cuando querían y cambiaban el destino de los hombres, ¿no? Aristóteles hablaba, por ejemplo, de Príamo, el rey de Troya, hombre bueno, justo y sabio, y sin embargo decía los infortunios de Príamo, y sin embargo su ciudad fue destruida y su hijo fue asesinado, ¿no? Pues da igual que seamos especial, no da igual, pero de alguna manera tenemos que asumir que la historia a veces es caprichosa y nos llega de maneras absolutamente inesperadas, ¿no? Y aún así, en momentos difíciles como esos, seguimos teniendo un deber, que también lo decía Aristóteles, el deber de buscar al hombre más excelente que hay dentro de nosotros, buscar la excelencia. Y en ambos casos que estamos hablando, tanto en la Shoah como hoy, la tenemos. En la Shoah lo tuvimos con los justos entre las naciones, aquellos que decidieron no pasar de largo frente al sufrimiento humano, aquellos que se jugaron la vida, el patrimonio, la integridad por salvar a otras personas, que no eran sus semejantes desde el punto de vista cultural, eran sus semejantes como seres humanos, pero en la mayoría de los casos, en todos los casos, los justos no eran judíos, simplemente salvaron a personas distintas porque el principio de humanidad estaba por delante del principio de legalidad.
Y hoy estamos viendo a muchos justos, a muchas personas que dan testimonio, que se juegan la vida curando y asistiendo a enfermos. A mí me emociona cada día asistir a las 8 de la noche al tradicional aplauso, al tradicional saludo de entre las ventanas de las personas del barrio. Es algo bonito y es algo que realmente nos emociona y que nos lleva también a un nivel superior de humanidad. Quiero terminar con lo que sería un ruego también a la providencia, a los hados, a las moiras, al destino, a cualquiera de ellos o a todos ellos, que es que el año que viene nos volvamos a encontrar todos, otra vez en el maravilloso Parque Juan Carlos I, en esa excelente escultura de Samuel Nahon, entre los árboles de los que siempre me hablaba Maurice, y también con la ayuda de si lloverá o no lloverá para que Eva Benatar esté más tranquila para saber si se celebra o no el acto. Volveremos una deliciosa rutina en este entrañable acto, pero tendremos una enseñanza aprendida. Y esa enseñanza es que frente a los avatares de la historia hay esperanza en el ser humano, porque podemos todavía sacar toda la excelencia que hay en nosotros y lo hemos demostrado. Muchas gracias. A continuación, don Samuel Bengio, presidente de la Asociación Yad Vashem España, nos dirigirá unas palabras. Señor Rabino, autoridades, queridos amigos presentes virtualmente, buenos días. Primero y ante todo, deseamos que cada uno de vosotros con sus familias estén en buena salud, con los ánimos altos para seguir afrontando la situación creada por el COVID-19. Deseamos a los enfermos una muy pronta recuperación y recordamos a aquellos que desgraciadamente nos han dejado y por quienes elevamos nuestras plegarias. En nombre de Yad Vashem, Centro Mundial para la Memoria del Holocausto, agradecemos al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad Judía de Madrid y al Centro Sefará Israel el haber considerado oportuno celebrar este día de Yom HaShoah a pesar de las circunstancias. No podemos olvidar y debemos recordar, año tras año, aquellos que fueron asesinados criminalmente por mantener su identidad judía, por haber resistido generación tras generación al acoso de la historia, por haber educado a sus hijos en la fe de su pueblo, convencidos de que vendría un futuro mejor, por haber sabido transmitir el recuerdo de la grandeza y de las experiencias de su pasado para abrirse camino hacia el futuro. Después de siglo y medio de ilustración, nuestro pueblo se encontró envuelto en una guerra civil europea que se inició en 1914, que mató a más de 75 millones de personas y que acabó con la aniquilación de las 2/3 partes de la judería europea. Aquella Europa de referencia mundial en todas las disciplinas, aquel modelo de civilización, desapareció para siempre. El descubrimiento de los horrores del Holocausto cometidos por la Alemania nazi y por todos los países bajo su control, su carácter sistemático y cruel nos condujo a lo que algunos sociólogos llamaron el año cero de la humanidad. Hoy nos seguimos planteando las mismas preguntas. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo el hombre? ¿Cómo pudo ocurrir tal devastación material y humana? Más aprendemos y más queremos saber, y las preguntas son necesarias para evitar simplificaciones y conclusiones rápidas que oculten la realidad o alteren los hechos históricos. El Holocausto es, desgraciadamente, una fuente de enseñanzas sobre la humanidad y la inhumanidad del hombre. Yad Vashem decidió tratar este año el tema de los judíos salvados por judíos y de la solidaridad en un mundo en desintegración. La resistencia judía es un aspecto poco conocido y ocultado por la magnitud de los crímenes de la Shoah. Existió y se manifestó como pudo y donde pudo. La mayoría de aquellos héroes sucumbieron ante sus verdugos. Solo el trabajo de Yad Vashem permitió rescatar sus memorias y poner en perspectiva el heroísmo de sus actos ante un peligro permanente, un entorno altamente antisemita y un colaboracionismo generalizado de policías y milicias en los países ocupados. Los judíos, para poder resistir, debían ante todo poder sobrevivir,
a la búsqueda y captura sistemática lanzada por el régimen nazi y sus cómplices. El acto de resistencia conllevaba ya un acto explícito de no sometimiento a las leyes nazis que regulaban milimétricamente la vida de la población judía en ciudades, en guetos y en campos de trabajo forzado. Cualquier infracción suponía directamente la muerte. Sobrevivir desobedeciendo era en sí un acto de resistencia. Cuanto más aún la resistencia activa. En determinados casos tuvieron la ayuda de no judíos. Una centella de luz en un mundo de oscuridad. Los justos entre las naciones, personas con principios éticos inalterables que decidieron arriesgar sus vidas para ayudar al prójimo. 27.362 nombres para la eternidad que figuran hoy en el jardín de los justos de Yad Vashem en Jerusalén. Bendita sea su memoria. Queremos recordar hoy a 3 jóvenes que dedicaron sus vidas a salvar a judíos y a resistir. Sirvieron de correo, rescataron a pilotos, imprimieron periódicos, sabotearon instalaciones. Adolfo Kaminsky, 17 años, estudiante en química, falsificaba documentos de identidad para permitir la fuga de familias judías. Vive hoy en París. Leif Kaganovich, 16 años, se unió a un grupo de partisanos en Lituania con solo 16 años, después de haber asistido a la muerte de sus familiares y amigos. Falleció en Canadá en 2003. Masha Briuskina, 17 años, se fugó del gueto de Minsk y fue detenida, torturada y asesinada después de haber intentado liberar a prisioneros de guerra en un hospital. 75 años más tarde, cuando seguimos todavía perplejos ante el carácter extremo de ese horror, asistimos, supervivientes y descendientes de esos supervivientes, a un resurgimiento increciendo del antisemitismo disfrazado de antiisraelismo en Europa y en Estados Unidos. Es un hecho. Lo que era anatema mencionar o asociar a los nazis después de la guerra durante más de 50 años, hoy ya no es impropio e incorrecto. Circulan los mismos estereotipos sobre los judíos, control del poder, riquezas, incluso arte sobre el libelo de sangre. Hemos decidido no ignorar los hechos y forzar a las naciones a tomar conciencia de esta enfermedad. Las palabras no van a ser suficientes. Deberemos apoyarnos sobre la educación y las leyes para sacar el odio al judío de la sociedad. Esta es una labor que nunca cesa. Como decimos en la lectura que hacemos en Pascua, porque en cada generación surge alguien que quiere aniquilarnos. No aceptaremos que esto vuelva a ocurrir ni a nosotros ni a ningún otro pueblo. Muchas gracias. Invito a los presentes a guardar un minuto de silencio en recuerdo y memoria de los 6 millones de nuestros hermanos masacrados por la barbarie nazi. Voda Rab, autoridades, amigos, amigas, jóvenes, niños y niñas, damos por finalizado este acto y agradecemos sinceramente su presencia y apoyo.